Hola Dozer, feliz fin de semana. ¿Qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el día de hoy les tenemos preparado un blog cargado de muchas informaciones y actualizaciones para que una vez más se mantengan al tanto con todo lo que está sucediendo dentro de Cuba. Así que los invito a que me acompañen en los próximos minutos. En el video pasado de que había notado que había perdido peso, que he bajado de peso. Para arrancar con este contenido, ¿qué tal si lo iniciamos con un recorrido actualizado de las calles de La Habana? A continuación vamos a conocer qué queda a día de hoy de la avenida Bélgica, que es ahora mismo por donde estamos transitando. Más conocido recientemente en la actualidad por el cubano como dos calles. La calle Ejido, que es la que vamos a estar recorriendo ahora, y la calle Monserrate, que es la que dejamos atrás, que es la que está prácticamente cerca de un lugar bien conocido por muchos de ustedes, como es el caso del Floridita, entre otros sitios interesantes. Vamos a cruzar para intentar mostrarles ambos lados de la calle. Y de aquí a un par de cuadros van a ver un poco más de movimiento. Aquí vemos restaurantes conocidos de esta calle como el Benamí y el Kilómetro Cero, que en estos horarios de la mañana está vacío. Por acá, a nuestra derecha, vemos el hotel. Y bueno, en lo que nos estamos acercando a una zona de la calle, como les dije, con más movimiento, más concurrida, les cuento que lo que tenemos pensado para compartirles en este video es varios recorridos por parte de La Habana Vieja, y también vamos a compartirles muchas actualizaciones porque sí, tenemos que hablar de unas cuantas cosas que han pasado en estos días, medidas que se han anunciado, actualizaciones, así que ya saben, quédense con nosotros en los próximos minutos. Ahora estamos llegando a la intersección con la calle Muralla. La calle Muralla, sin dudas, considerada una de las más religiosas, literalmente, respecto a la religión yoruba, por la cantidad de botánicas que hay en esta parte de la ciudad. Bueno, aquí recuerdo que justamente frente al Palacio de las Ursulinas había un punto donde uno cogía las gacelas. Vaya, llevo días pasando por aquí y ese movimiento, esa cola que siempre había para coger ese medio de transporte, ya no está. Que la gente, para refugiarse del sol,
se concentraba precisamente aquí. Por cierto, ya comenzó la temporada de aguacate en Cuba. Vaya, lo que te encuentras en la calle es el hijo del aguacate. Y ya tú sabes, 250 pesos, 300, 350 pesos en dependencia. En estos días ha llegado el mamoncillo, la ciruela. Y hoy más que nunca, como que los visitantes en esta calle han ocupado prácticamente toda la avenida. Espero que Cristian Castro y por aparte así no me traiga problemas con los derechos de autor, porque sí, saben que eso es algo normal en Cuba, las bocinas a todo meter. Pero bueno, prefiero escuchar eso que otro tipo de música. En esta esquina siempre hay una concentración porque es la panadería y oye, eso es algo que el cubano no le puede faltar, el que tiene la posibilidad de comprar para su desayuno, para alguna merienda por la noche. Y siempre, siempre, siempre lo pueden ver así. Bueno, ya lo que nos viene quedando de la calle Ejido básicamente es la parte de la estación central, la parte de la otra estación de trenes de la Cubre. Así que ya vamos a aprovechar para irnos desviando hacia otras zonas que queremos visitar en este video. De hecho, aquí les comparto cómo va quedando la estación central de ferrocarriles aquí de La Habana, que lleva años en remodelación. Y bueno, no quiero seguir avanzando porque esta parte la hemos comentado recientemente. Ahora, en nuestro itinerario, luego de mostrarles cómo se encuentra la calle Ejido a día de hoy, vamos a transitar un poco por la calle Merced. Y miren, voy a hacer un pequeño zoom para que vean esta bandera, qué país es. México lindo y querido. Aprovechando para enviarles un enorme saludo, un enorme abrazo a todos los seguidores que nos ven desde allá. Vamos a esta calle porque sí, no es menos cierto que yo creo que en el canal hemos abarcado cada una de las calles que comprende al menos la parte de La Habana Vieja, de Centro Habana, pero Merced sin dudas es una que hace rato no caminábamos. O sea que vamos a hacer todo el trayecto
y ya por ahí abajo sí nos vamos a sentar a conversar un poco de cositas que quiero comentarles. Hace un sol, caballero, no les puedo explicar. Vayan, por este pedacito de la calle, bueno, de la acera, básicamente, es que hay una gota de sombra. Que con estas altas temperaturas, ¿quién quiere estar en la calle? Ahora porque es bastante temprano, pero ya cuando vienen las 12 del día, ya cuando viene la tarde, no hay un alma en la calle del clase sol que hay. Bueno, es algo contradictorio porque al mismo tiempo si estás viviendo en una casa o estás en una zona donde estás en apagón, donde llevas 24 o 48 horas, es mucho el calor y no se puede estar ni en la casa. Entonces, verdaderamente uno no sabe ni qué hacer. Permiso. Se pudieron dar cuenta cómo para cargar la manera en la cual el cubano busca para cargar la motorina cuando su casa es un apartamento, en un edificio y no pueden subir el medio de transporte. Tiran el cable con la corriente porque sí, en esta parte, en muchas zonas no hay tanto problema con la luz, con el fluido eléctrico, con los apagones. Y entonces así es como logran cargar su medio de transporte. Algo que hasta cierto punto les puedo decir que aquí no hay cultura de nada, porque las personas que tienen medios de transporte como motorinas, bicicletas eléctricas y demás, para que no se exponga al sol, para que no se eche a perder el medio de transporte, que no estoy en contra de eso, que cuiden su medio de transporte, que cuiden lo suyo, ponen las cosas en la sombra, entonces ocupan toda la acera y a la hora de uno transitar por la calle como una persona normal se le dificulta, tiene que bajar para la calle y bueno, les estoy hablando del medio de transporte, pero muchas veces todas estas casas que son puertas de calle, la gente se sienta ahí en el medio de la acera y como que le dificulta o le obstaculiza el paso a la persona que normalmente está caminando por la calle. Cosas que siempre han sucedido en Cuba, ¿no? Pero bueno. Aprovechando que estamos caminando por la calle Merced para mostrarles un poco, por supuesto, de la iglesia de las Mercedes. Yo creo que la más pintoresca, por decirlo de alguna manera, en cuanto a lo antigua que es, la historia que guarda, lo que se conserva de ella arquitectónicamente. No sé si está abierta. Sí, creo que está abierta, así que vamos a entrar.
Buenos días. Y está vacía. Miren, a lo que me refiero. Los detalles que se conservan, esa arquitectura. Verdaderamente creo que muchas de las iglesias en la ciudad conservan estos detalles, pero creo que esta es más abarcadora con ese aspecto. Y bueno, eso es, ya les digo, en el caso de La Habana Vieja, con el tema de que no quiten la luz, eso es en dependencia de la zona, porque creo que ahora mismo la iglesia no tiene luz. Luego de mostrarles esa iglesia, que al menos yo no me canso de visitarla, continuamos con nuestras andanzas. Miren esto, caballero, qué desagradable. Todo ese basurero en cada una de las esquinas, que eso lo que trae es más suciedad para la ciudad, más vectores, más enfermedades. Y ustedes en algunas ocasiones me dicen, oye, pasas por al lado del basurero y no lo mencionas, no lo hablas, pero a veces yo digo, ¿qué remedio si eso es, ya forma parte del paisaje? Y no estoy ciego, sé todas las consecuencias que puede traer consigo esa cantidad de basura ahí sin recoger y todas las consecuencias que puede traer para nosotros los cubanos. Vaya, por no hablar del mal olor que siempre hay en La Habana. Y no sé si ustedes lo han notado, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero tengo que decirles, no solo con la basura, con muchísimas otras cosas dentro de Cuba, que cuando uno sale para la calle, yo como cubano se los puedo decir, se siente un ambiente, una vibra pesada así en el ambiente, negativa. No sé si es por todo lo que se está viviendo, no sé si es por todo lo que está pasando en Cuba, que verdaderamente no sé si es, vaya, yo no soy muy creyente de las vibras, de las energías, pero no es menos cierto que cuando usted sale a la calle, incluyendo, ¿saben?, el sol que está arriba de ti, el clima, demás y demás, que literal, estás en la calle y de pronto te entra así un cansancio, un peso, no sé, a lo mejor no sabría explicarme la sensación que uno siente como cubano cuando sale para la calle a hacer sus cosas o simplemente para moverse de un lugar a otro. Bueno, miren, ya estamos en la parte de el parque, los almacenes San José, perdón. Estamos aquí también en la Alameda y vamos a ver por aquí donde nos sentamos y nos ponemos cómodos para conversar un poco. Oigan, ahora sí nos vamos a ver las caras porque ustedes saben que yo prefiero mil veces mostrarles, documentarles las cosas antes de que estar saliendo tanto yo en cámara, ¿ok? Pero bueno, no es menos cierto que sí tenemos que ponernos cómodos para hablar de 2 o 3 actualidades y cositas que quiero conversar con ustedes. Si me ven un poco incómodo, ahora mismo voy a poner la cámara en un lugar bien cómodo, pero no sé qué pasa conmigo y los trípodes que había conseguido uno para poder trabajar y grabarles de una manera cómoda en mis trayectos y en mis andanzas y se me rompió, cosas que pasan. Entonces, ¿qué tal les ha ido su semana? ¿Qué tal les ha ido su fin de semana? Yo de este lado puedo decirles que nada bien, pero bueno, ahora entenderán porque es increíble lo mucho que cambia constantemente la vida del cubano dentro de Cuba y para mal, no para bien. A tal punto de que en blogs pasados, en videos pasados les he hablado un poco sobre esto. Ya es algo que yo nunca había hecho como cubano respecto a mi realidad, que tengo que pensar todos los días de manera diaria lo que voy a comprar en la calle de comida para hacer en el día en casa, producto de todas las largas horas de apagón que estamos viviendo, 24, 48 horas. Y por supuesto ustedes saben que esto es completamente nefasto para hacer una factura de una semana, de 2 semanas de comida, guardar la comida, ¿sabes?, la proteína, los cárnicos dentro del refrigerador, porque se pone verde, se echa a perder, destila cantidad de sangre y eso verdaderamente ocasionó en mí que no comprara más comida. Mi frío está completamente vacío y entonces creo que es una incertidumbre más, un estrés más para el cubano
el simple hecho de pensar desde que te despiertas, bueno, de por sí uno pensaba todos los días que iba a hacer de comida porque siempre aquí es repitiendo el mismo menú. Ahora tienes que pensar también en lo que vas a comprar en el día y que sea exacto, ¿sabes? Porque si vas a comprar, por ejemplo, un paquete de pollo, tienes que arriesgarte a que luego de que hagas el que vas a consumir en el día, que se te eche a perder por la falta de refrigeración o la falta de función que está cumpliendo el electrodoméstico, como es el caso de este refrigerador. Así que se podrán imaginar que, bueno, de por sí es un hecho que muchos cubanos hace mucho tiempo siempre hacían eso, ¿saben? El diario, porque primero tenían que pensar en conseguir el dinero para poder comprar la comida, para poder poner un plato de comida en la mesa de su casa. Es algo verdaderamente que no es vida, sinceramente. Y relacionado con este tema, quiero aprovechar también para hablarles un poquitico respecto a un par de comentarios que me dejaron en el video pasado de que habían notado que había perdido peso, que he bajado de peso. Y sé que muchos lo hacen con el objetivo de que emiten su preocupación respecto a mí. Incluso me escribieron al DM, al WhatsApp: Johnny, ¿qué pasa contigo? Estamos viendo en el video que has bajado de peso. Pero caballero, no es para menos. Yo y cualquier cubano con todo lo que estamos viviendo dentro de Cuba. Este es un factor, el hecho de no poder guardar la proteína, lo que compres de comida con tu sudor y tu sacrificio para despreocuparte por unos días y ahora tener que pensar en lo que vas a comer diario, la gran cantidad de horas de apagones que estamos sufriendo, que esto es algo inhumano. El calor que se está mandando, la falta de sueño, uno no está comiendo bien, no está durmiendo bien, el estrés, la incertidumbre de seguir sobreviviendo en este país te conlleva a ponerte en situaciones así, que empiezas a perder peso, que siempre estás cabizbajo, que no tienes, no te encuentras activo por la falta de descanso que necesita un ser humano para seguir subsistiendo las 8 horas habituales y de manera cómoda en una cama. En fin, que son cosas que pasan que verdaderamente no sé cómo siguen existiendo personas que dicen: sí, todo está bien, todo va a cambiar, todo va a fluir. Mejor déjenme rascarme. Ahora, si hablamos de reales actualidades, otras cosas que han sucedido, que han acontecido en Cuba, saben muchos de ustedes que durante estas semanas ha sido tema de debate las nuevas medidas económicas que se han anunciado, los nuevos cambios que van a suceder respecto a varios ámbitos dentro de Cuba. Eso verdaderamente ha generado descontento, polémica, variedades de opiniones en redes sociales y yo sé que muchos de ustedes tienen el conocimiento de esto. De hecho, yo la semana pasada intenté hacerles como que un pequeño resumen, pero cuando terminé de publicarles el video, yo dije: oye, creo que fueron alrededor de 176, casi 200 medidas, que un video no es suficiente. Entonces yo ahora les traigo otro resumen, pero abarcando otros ámbitos de varias cosas que se han pronunciado en estos días, de aspectos que van a suceder gradualmente en estos meses dentro de la isla. Y antes de continuar, algo que quizás no lo comenten porque sé que en las estadísticas un % altísimo de las personas, del público, de los seguidores que consumen mis videos, los ven a través del televisor. Pero bueno, no es menos cierto que si esa es tu realidad, te invito a que después cojas un teléfono, entres al canal y dejes un me gusta, te suscribas, porque con eso me ayudas un montón. Pero bueno, eso no era lo que les quería decir. Lo que les quería decir es que sé que ustedes han notado que cuando ando por la calle, no sé, hablando con ustedes, alrededor mío hay una cantidad de vectores, o sea, moscas, que verdaderamente es algo desagradable, y eso precisamente es una de las tantas consecuencias que traen cosas como los basureros. Pero bueno, si ven una por ahí rondando, es algo normal. Otro pincel más de los paisajes cubanos. Nada. Respecto a estas medidas, tengo que decirles que no solo se manifiesta en el internet, también en la calle, cuando tú sales a caminar, te encuentras cubanos conversando y ese es el tema de conversación. Oye, que si ahora van a poder existir bancos privados, que si ahora los extranjeros pueden venir a alquilar tierra, ¿saben? Las conclusiones que sacan los cubanos respecto a las diferentes medidas. Yo voy a intentar hablarles de manera resumida de otras que no mencionamos en el video pasado. Como es el caso precisamente de esa, que se fomentará la participación de capital privado en la actividad
bancaria, ya que con este anuncio se añadió que la banca privada actuará bajo supervisión del Banco Central de Cuba en igualdad de condiciones con la banca estatal. Asimismo, se permitirá la apertura de cuentas en divisas a personas naturales y jurídicas sin autorización administrativa previa. Se anunció además la apertura de la importación y comercialización, escuchen bien, de combustible a actores privados y extranjeros. También se dijo que se permitirá a personas extranjeras y a cubanos residentes en el exterior la compra de propiedades estatales, siempre que se demostrara el origen lícito de los fondos. Para estimular el movimiento de capital, se anunció que a partir de ahora se permitirán que los depósitos de divisas de actores no estatales se acrediten en sus cuentas bancarias en la misma moneda. Hasta ahora, los depósitos eran transformados a pesos cubanos, lo que hacía que perdieran significativamente su valor. Queda por ver si, en efecto, el banco entregará las divisas una vez se solicite su retirada en efectivo o si se argumentará falta de liquidez como en otras ocasiones. Sí, lo que antes en el pasado se veía que tú podías aperturar una cuenta en divisas y cuando tú lo necesitabas ibas al banco y sacabas tu divisa en efectivo en monedas extranjeras, cosa que a día de hoy se ha dificultado por completo porque no hay efectivo, no es como en esos tiempos que había bastantes divisas para entregarle a la persona cuando lo necesitara, todo es diferente. Con las nuevas medidas, ahora una misma persona podrá ser titular de más de una empresa privada, así como tener participación accionaria en varias. Para que entiendan esto último que les acabo de mencionar, desde el nacimiento de las MIPYMES en el año 2021 hasta ahora se había regulado cuántas empresas podía tener cada individuo para evitar la acumulación de poder económico. Además, se permitirá la creación de sociedades anónimas. Hasta el momento, la gestión privada está restringida a sociedades de responsabilidad limitada, las siglas que ustedes ven a cada rato en las MIPYMES, que es SRL, o sociedades únicas de responsabilidad limitada, SURL. Con las tasas de cambio, puedo decirles que el gobierno propone una profunda reestructuración del sistema cambiario mediante la ampliación del mercado oficial de divisas y remesas, con la participación de actores económicos no estatales y la autorización de casas de cambio privadas. Entre las medidas previstas figuran la creación de un mercado cambiario digital que opere en tiempo real, la implementación de subastas de divisas y la realización de devaluaciones sucesivas del peso cubano para reducir la brecha entre las distintas tasas de cambio. Otro anuncio que también fue bastante llamativo, que se propuso ampliar el usufructo por tiempo indeterminado de la tierra a personas naturales y jurídicas privadas o mixtas. En lo relativo a los productos agropecuarios, a partir de ahora se prevé dejar más espacio al mercado en la conformación de precios. Y con este, digamos, paquete que les tenía aquí preparado de medidas que se van a estar ejecutando o pronunciando o aprobando en los próximos meses, en materia laboral se propone una subida salarial y el otorgamiento a las entidades de mayores facultades para decidir despidos por razones económicas o tecnológicas, con compensaciones monetarias para los trabajadores afectados. Asimismo, los trabajadores contratados por cuenta propia recibirían una protección equivalente a un mes de salario en caso de suspensión o cancelación de la actividad. Se propuso una mayor apertura de la inversión extranjera, que ya de eso hablamos la semana pasada, lo cual permitirá su participación en empresas privadas y cooperativas mediante empresas mixtas y otras formas de asociación económica. Existen muchísimas más, así que no piensen que este pequeño resumen abarca las casi 176 medidas que se van a estar aprobando, yo creo que durante estos meses y durante muchos de los años que van a seguir transcurriendo en este mundo. Así que yo lo que sí como cubano puedo decirles respecto a esta medida, en cuanto a cómo afecta al cubano positivamente o negativamente, es que en ninguna, de momento, se habla el tema de la solución de los problemas principales que vive el cubano a día de hoy, que es el tema de la escasez de comida, la escasez monetaria, el tema de los apagones, del fluido eléctrico. Pero bueno, yo por supuesto, como siempre, cuando les comparto esas actualidades, los invito a que pongan en la parte de los comentarios lo que creen al respecto. Al mismo tiempo, puedo decirles que al momento de grabación de este video, en el mercado informal, esto sigue siendo una novedad histórica, como sigue subiendo por día el valor del dólar y el euro en el mercado informal. Prácticamente cada día que pasa sube 10 pesos o 15 pesos su valor. Al momento de grabación de este video, un dólar en el mercado informal ya ronda sobre los 700 pesos y el euro 800 pesos. Yo sin palabras, la verdad.
Y como les comenté en el video anterior o en el video del sábado pasado, la excusa que tiene todo el mundo, sube el dólar, porque aquí nadie quiere perder. Entonces está subiendo los valores de todo, de la comida, del transporte, del aseo, no sé, de todo lo que tiene que influir dentro de la vida de un ser humano dentro de Cuba. Ahora, aprovechando que estamos por esta parte de la ciudad, déjenme ponerme mis gafas porque yo sí me pongo chino con el resplandor. ¿Qué tal si ya dándole como que conclusión a este vlog, vamos a desplazarnos por otra de las calles de esta parte de La Habana para ver cómo se encuentra a día de hoy? Y bueno, aprovechar para mostrarles también esta parte de la Alameda de Paula. De hecho, miren, otra pequeña actualización que están ahí junticas. Están funcionando, por lo que veo, las dos lanchas, la de Regla y la de Casablanca. Déjenme acercarme un poco por aquí para mostrárselas. Miren, están llegando las dos juntas ahí al mismo tiempo. Que eso, en dependencia de la disponibilidad de combustible que tengan las lanchas, no sé si recuerdan, hace cuestión de un mes que intentamos ir y creo que nada más había una sola. Y cuando hay una sola, primero tiene que ir a Regla, después venir para acá, después ir para la Casablanca, después virar y así. O sea que te metes alrededor de media hora a una hora para poder hacer un trayecto hasta uno de los dos puntos que tú quieras ir. Ya tuve que abrir mi sombrilla porque si no me achicharro, ¿eh? Oigan, ¿qué les dice para que ustedes vean lo triste que son los días aquí en Cuba? Que sin dudas ni se siente esa vibra de que ya comenzó el verano, la etapa veraniega aquí en Cuba. Mayormente ahora es que empieza la etapa como tal, los meses de julio y agosto. De hecho, ya desde el mes de abril, mayo, ya han terminado muchas enseñanzas las clases, los niños están de vacaciones y verdaderamente esa vibra que se sentía antes de, oye, vamos para la playa, oye, ya empezaron las vacaciones, oye, vamos para el campismo, vamos a hacer en la playa. Nada que ver. Yo mismo, este que está aquí, tiene una falta de playa y de piscina que no les puedo explicar, pero bueno, vamos a ver si aprovechamos uno que otro día para movernos para esa zona y así documentarles también algo para ustedes. Yo sí les puedo decir algo, déjenme mirar la cámara para que vean la gente que se ha bajado de la lanchita de Regla. Si hay algo que más me encanta, que más me gusta, o que me gustaba, ¿no? Porque más nunca viví la experiencia en una de las vacaciones, era ir a una casa en la playa. No les puedo explicar los precios de las casas en la playa ahora, están mandados. La noche $200, $250, vaya. Y se bajó toda la gente de las lanchitas. Bueno, y llegaron las dos al mismo tiempo. Entonces yo voy a ver por qué calle voy a coger. Bueno, miren, al final no me decidí por ninguna de las calles que dejé atrás. Entonces dije, déjame pasar por la vieja plaza de las Palomas, que hoy por lo menos veo hasta palomas, porque hay días que yo paso y esto está vacío de palomas y de personas, por supuesto. Y días como estos, entre semana que le estoy grabando este video, siempre en esta institución, siempre te vas a encontrar cubanos haciendo trámites. Entonces dije, déjenme pasar por ahí para que sea captar un poco de movimiento, porque ahora se van a dar cuenta que en las demás calles hay una soledad, una falta de turistas, están completamente vacías, en fin.
Miren, esta calle, por ejemplo, que siempre tenía movimiento porque era una de las calles que la gente transitaba para moverse directamente a la plaza de San Francisco de Asís. Miren cómo se encuentra a día de hoy. Y esta es una de las pocas calles que voy a poder mostrarles que en otras ocasiones hemos documentado recientemente por acá por el canal. Esta es la calle de los Oficios, por cierto. Miren esta parte también de Obispo, miren, donde estaba la Casa del Agua, la tinaja cerrada. Como yo tomaba agua y fría, cuando yo hacía mi recorrido de colegial, de muchacho de la primaria y la secundaria, que caminaba por Obispo y terminaba en esta parte de aquí. Aquí tenemos los diferentes museos que han caracterizado la Habana Vieja, como el Museo de la Orfebrería, el Museo de la Pintura Mural que está adelante. Pero bueno, no puede ser que siempre terminemos en Obispo. Voy a ver si me desvío para otra calle. Ahora mismo estaba pasando por esta calle, que es San Ignacio, y aquí mismo se encuentra el establecimiento llamado La Moneda Cubana, que tengo entendido que es formación de bartender y de dependientes y demás. Miren este medio de transporte, Cubatram, que yo creo que es dedicado específicamente para los turistas, para moverse de un lugar a otro. Y todo me lo ponen así en el camino. Este ómnibus o esta guagua, que tiene como nombre Pedro Car, que he visto que viene siendo como que la manera en la cual la gente ha logrado poder moverse de manera interprovincial dentro de Cuba. No sé si es una empresa privada, si ustedes tienen más detalles pongan en la parte de los comentarios, pero sí, no es menos cierto que eso viene siendo como que el salvavidas de aquellas personas que necesitan sí o sí moverse constantemente desde La Habana hacia otra provincia y viceversa, que de ello, del transporte interprovincial, también en estos días hemos tenido actualizaciones que yo también les he comentado recientemente, con el tema de que van a salir menos guaguas en la semana, también con el tema de los trenes, del ferry que va con rumbo a la Isla de la Juventud, que se acortan sus frecuencias dentro de la semana y dentro del mes. Bueno, aquí mismo por La Habana Vieja, un lugar que también se estuvo mencionando en las redes sociales para venir a ver los partidos, es este lugar que tiene como nombre Pa'l Carajo. Sí, así mismo se llama el lugar. Ahora mismo lo ven ahí medio que vacío, bueno, prácticamente vacío, pero eso es como una estrategia. Si no tengo público y se está viviendo a nivel mundial un evento como el Mundial, valga la redundancia, voy a aprovechar todos los partidos y así llamo la atención y traigo más público a mi establecimiento. Y este que les acabo de mencionar es otro de ellos. Y aquí se nos va este ómnibus, que miren cómo está la parada. Ok. Y bueno, aquí en Prado, mostrándoles el del Iberostar Packard, que lo veo súper desolado, súper desértico, damos por concluido este penúltimo o último vlog de sábado del mes de junio, que espero les haya gustado, se hayan actualizado, se hayan informado un poco sobre todas las cosas que están sucediendo en Cuba, porque este es el principal objetivo de todas estas vueltas, de todos estos recorridos, de todos estos vlogs. Nada, los invito como siempre a que pongan en la parte de los comentarios su opinión al respecto de lo que vieron, sus criterios,
todo lo que crean. Y ya saben que me apoyan un montón dejando su me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote allá abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse. Me fatigo por decir ese trabalengua. Pero es necesario porque a veces como que uno se conecta con el video y después dice, ay, déjame ayudar a Johnny, déjame apoyarlo. Bueno, nada, no pasa nada. Y sé que se lo dije ahorita, que muchas personas ven los videos por mediación del televisor. Bueno, muchos de ustedes me han enviado fotos viendo el video por el televisor y se ve, yo me quedo así porque digo, qué bien se ven los videos en el televisor. Nada, bien, telita, los quiero un montón y nos vemos en unos días con más contenido. Hasta la próxima. Y recuerden, como siempre, pura vida.